Entonces, la Iglesia Alianza de Chile estudiaba ese pastor para buscar un mejor modelo de su iglesia. Entonces, estaba bien preparados, bien bíblico. Entonces, ya envié a ustedes. Leandrina, aquí número 2. ¿Quién gobierna la iglesia? Aquí leamos. De aquí comienza a leer, por favor. Ya. ¿Quién gobierna la iglesia? Mm. Si hay algo en que todos los cristianos del mundo estamos de acuerdo, es que la iglesia como cuerpo de Cristo debe ser y es gobernada por el Señor Jesucristo, que es su cabeza. Asimismo, todos los cristianos estamos de acuerdo en que la iglesia visible, al estar formada por seres humanos falibles y pecadores, necesita sujetarse a alguna forma de gobierno humano con el fin de que todas las cosas sean hechas y decentemente y en orden, según 1 Corintios 14:40. Ya. Continuamos un poco más. 3. ¿Cómo se gobierna la iglesia? En lo que los cristianos no nos hemos podido poner de acuerdo es en la forma en que nuestro Señor Jesucristo gobierna su iglesia. Así los católicos romanos dicen que Cristo gobierna su iglesia a través de su vicario en la tierra, que es el Papa. De modo que todo lo que esta persona manda, permite o prohíbe debe acatarse como si fuesen órdenes personales del mismo Cristo. En lo extremo, los bautistas y congregacionalistas dicen que sus iglesias locales son totalmente independientes unas de otras y que Cristo gobierna cada una de ellas a través de la asamblea de sus miembros, la cual es soberana y es la última autoridad para resolver sobre cualquier tema contingente. Entre medio, las iglesias reformadas calvinistas sostienen que las iglesias locales forman una malla entrelazada que se gobierna a varios niveles mediante consejos multipersonales, elegidos por las asambleas de cada iglesia, en las cuales estas delegan su autoridad y que a su vez estos consejos locales se sujetan a la autoridad de otros cuerpos colegiados superiores, delegando en ellos la suya, y que Cristo gobierna el conjunto colocando en los cargos correspondientes a los hombres que él elige. ¿Quién tiene la razón? Ya. ¿Quién tiene razón? A ver, ¿quién? Joel primero. La Biblia como respuesta. A ver, No, Joel, ya. Lea Joel. La Biblia como respuesta. La naturaleza pecadora del ser humano exige que todo sistema de gobierno, civil o eclesiástico, sea tal que equilibre y contrapese la predisposición al pecado que afecta tanto a los gobernantes como a los gobernados, tanto a los pastores como a los miembros de la congregación. Más aún, considerando que el hombre, por su naturaleza depravada, es incapaz por sí mismo de desarrollar un modelo de gobierno conforme a la voluntad de Dios. Es lógico esperar que Dios, en su infinita bondad y mediante su palabra, nos haya sugerido los principios de gobierno que minimizan las consecuencias del pecado al cual todos somos tentados. La única forma de gobierno aceptable será la que resulte de aplicar estos principios contenidos en la palabra de Dios. Pablo, dirigiéndose a Timoteo, afirma que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mientras que la declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera afirma que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la única regla divina de la fe y la práctica cristiana. Por su parte, Calvino dijo: únicamente Cristo debe gobernar y reinar en la Iglesia, así como tener autoridad y preeminencia en ella. Y esta autoridad debe ser ejercida y administrada por su palabra solamente. Pero ocurre que la palabra de Dios, más que reglas precisas, lo que nos muestra son principios. Principios que nosotros debemos escudriñar y rescatar
interpretándolos correctamente a la luz de los demás antecedentes que nos entrega la historia, y luego aplicarlos al gobierno de nuestra Iglesia. No tenemos derecho a pensar que esos principios, por estar dispersos y por no aparecer claramente formulados, sean menos importantes, menos trascendentes y menos obligatorios que el mensaje de salvación o que las reglas morales que nos entregan estos mismos textos. Tampoco tenemos derecho a considerar que estos principios, por su antigüedad, han perdido hoy su vigencia y ya no son útiles frente a la realidad actual. Gracias. José Brici. Antecedentes tomados de la historia de Israel. Desde la época de Moisés, David y Esdras, los gobiernos locales entre los hebreos, tanto civiles como religiosos, han sido multipersonales, especialmente las sinagogas. Estaban gobernadas por un consejo de ancianos, nunca menos de 3, llamados 2*18. En hebreo, presbúteros, presbútero. Y en griego, y entre los judíos de la diáspora, episcopoi. No importa cuál pequeña fuese la sinagoga, estos ancianos eran siempre una pluralidad. También existía un servidor o servidores cuya obligación era la conservación de los textos sagrados, llamados en Lucas 4:20 el ministro. Según algunos, ¿sigo, pastor? Sí. Según algunos autores, estos ancianos actuaban por turnos como portavoces o predicadores de la sinagoga, o según otros, uno de estos ancianos estaba seleccionado como presidente y director permanente del culto público, y en esa función recibía el nombre de ángel de la congregación. Pero unos y otros estaban de acuerdo que todos ellos ejercían el cargo de ancianos y todos recibían una ordenación por imposición de manos. Todo era verdadero, todos eran verdaderos presbíteros y episcopos, y solo uno entre ellos tenía la función adicional de ser el portavoz público del conjunto. No había en las sinagogas otras autoridades que las nombradas. Este modelo organizacional, el de la sinagoga, no el del templo, fue el que siguieron los apóstoles al formar la congregación cristiana, teniendo en cuenta que los apóstoles eran hebreos acostumbrados desde niños a concurrir a las sinagogas, y que muchas de las primeras iglesias no eran sino sinagogas o parte de las sinagogas cristianizadas. No es de extrañar que los cargos ahí existentes y sus denominaciones, presbíteros o ancianos o episcopos o supervisores, fuesen adoptados en la nueva organización. Este punto de vista recibe su más poderosa confirmación por el sorprendente hecho que mientras las instituciones del apostolado y del diaconado están descritas extensamente en el Nuevo Testamento, en cambio no hay ninguna constancia de la primera institución del presbítero cristiano. Este oficio aparece por primera vez entre los cristianos, sin mayores explicaciones en Hechos 11:36. De aquí en adelante se los menciona con frecuencia, pero en ninguna parte se explica su introducción en la iglesia. No queda otra explicación que la mente de cada judío estaba tan familiarizada con el gobierno presbiteral, tanto en la sinagoga como en el Estado, que la iglesia adoptó este sistema sin vacilaciones y sin necesidad de entrar en mayores detalles. El significado y uso de las escrituras de estas dos palabras, episcopos y presbíteros, muestran que ellas pueden y deben ser aplicadas a todos los dirigentes de nuestras iglesias y no solo a los predicadores o pastores. El uso
dado en el Antiguo Testamento a estas palabras se refiere claramente a personas que tenían autoridad sobre otras. En Israel los predicadores eran los profetas, y junto a ellos figuraban sacerdotes, levitas y doctores. Los maestros de escuelas eran preferentemente los levitas, pero los ancianos dirigentes eran escogidos de entre todas las tribus. Un levita no era un anciano por el hecho de descender de una tribu sacerdotal, pero por elección de la comunidad podía llegar a serlo en lugar o en la sinagoga donde residía. Y también existía la posibilidad de que los ancianos predicaran. Pero la principal característica de los ancianos en Israel no era predicar, sino gobernar. De este modo, el término episcopos, dado habitualmente a los ancianos de la sinagoga por los judíos grecoparlantes, significa exactamente supervisor, que no es una función docente, sino de gobierno. Gracias. José Cuya, ¿puede leer? ¿Alcanzará? ¿Se me escucha bien, profesor? Escucha más o menos, puede, pero podemos leer, entonces usted lea. Ya, antecedentes tomados del Nuevo Testamento. Podemos imaginar que los judíos que escribieron el Nuevo Testamento, conociendo sus propios usos y costumbres, aplicaran esta denominación de presbíteros y de episcopos a personas cuya principal tarea era la de predicar y no la de gobernar, y que excluyeran de su aplicación a aquellas personas cuya tarea era gobernar, en condiciones de que estas palabras se aplican mejor a los que gobiernan y a los que predican de acuerdo con su etimología y uso universal. Muy por el contrario, un predicador de la naciente iglesia cristiana solo convertía en presbíteros a episcopos cuando era designado anciano dirigente. No se era presbítero para predicar, sino para gobernar o dirigir. El uso y la tradición de la época, tanto civil como eclesiástica, así lo confirman. Cuando el Nuevo Testamento habla de las funciones de presbíteros y episcopos, no puede estar hablando únicamente de predicadores o pastores, porque no importa cuán pequeña fuese la iglesia, siempre se refiere a ellos en plural. Así en las pequeñas iglesias establecidas por Pablo y Bernabé en Asia Menor, constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14 al 23. Pablo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hechos 20 al 17. Y escribiendo a los cristianos de Filipos, se dirige a obispos y diáconos en plural. Filipenses 1:1. Tito debía ordenar a ancianos en cada ciudad de Creta. Tito 1:5. Muchas de estas iglesias incipientes debían ser tan pequeñas que difícilmente habrían podido ser sustento y trabajo a más de un predicador en cada una, y sin embargo, cada uno tenía siempre más de un presbítero o de un episcopo, por lo que muchos de ellos tienen que haber sido solo ancianos, dirigentes y no predicadores. Continúa. Es seguro, Sí, continúa. Es seguro que algunas de estas iglesias, como Jerusalén y Antioquía, eran tan grandes que indudablemente tenían muchos predicadores. Hechos 13:1. Pero en este caso, con sus cargos se designaban como profetas y maestros y no como presbíteros. Sin embargo, la mayoría de las iglesias primitivas deben haber sido muy pequeñas, fruto de los primeros trabajos de los apóstoles, al punto de que muchas funcionaban perfectamente en casas particulares, de modo que este no era el caso. La isla de Creta poseía un centenar de poblados pequeños y el trabajo de expansión del evangelio era llevado a cabo por apóstoles y evangelistas itinerantes, los misioneros de entonces, no por los ancianos locales. Tanto es así que cuando leemos las calificaciones requeridas para ser obispo o presbítero,
no encontramos nada relacionado con esta labor de evangelista itinerante, sino más bien tareas de carácter local y permanente. En el caso de la iglesia de Éfeso, Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia, los cuales no solamente vivían en Éfeso, sino que desempeñaban sus cargos dentro de esa misma ciudad. Los encargos que Pablo les hace en el versículo 28 indican claramente no solo su responsabilidad sobre una iglesia determina en vez de una función itinerante, sino que incluso termina llamándolos con el nombre de obispos, en plural. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que la existencia de una congregación organizada esté a cargo de una sola persona, así como tampoco encontramos ni un solo caso de ordenaciones conferidas por un único ministro de forma aislada. El Concilio de Jerusalén es el modelo mediante el cual una pluralidad de iglesias y de ancianos, todos iguales en dignidad y jerarquía, reunidos en una gran asamblea, expresan la unidad de toda la iglesia al tomar determinaciones que son válidas y obligatorias para todas ellas. Allí vemos que ni siquiera los apóstoles tomaban solo sus decisiones. La primera carta pastoral de la historia aparece dirigida por los apóstoles ancianos y hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Cuando Pablo y Silas recorrían las iglesias de Siria y Cilicia, entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Ni autocracia episcopal ni anarquía congregacional. Muchas gracias. Bueno, en el tiempo de Israel, en el tiempo de sinagoga y en el tiempo de iglesia primitiva, bueno, estaba así, según Biblia, la función de iglesias, la oración de iglesias estaban así. Y después vamos a ver cómo estaba. Ahora Joel, ¿no? Siete antecedentes tomados de los padres de la Iglesia. Clemente de Roma, en el año 95, en su epístola a los Corintios, escrita en el primer siglo, solo menciona ovísperos, presbíteros y diáconos. La Didaqué, año 98, hace lo mismo. Las epístolas de Ignacio contemporáneas del anterior no mencionan otros oficios, sino obispos, presbíteros y diáconos, siempre en plural. Irineo, escribiendo antes del fin del siglo II, no menciona a otros. Jerónimo, siglo IV, afirma que los obispos y presbíteros son una misma cosa. Es decir, no existe evidencia histórica alguna de que en la iglesia de entonces haya existido otros oficios, sino estos tres. Si bien los escritos no inspirados no tienen el mismo valor que las escrituras, sirven para comprobar que las conclusiones extraídas de los textos inspirados son correctas. Esto confirma que en la iglesia primitiva los cargos permanentes eran solo estos tres: predicador o ángel, presbítero y diácono. Solo el paso de los años y la corrupción de la iglesia llevó a que la denominación de obispo o supervisor perdiera su carácter plural y empezara a ser reservada exclusivamente al pastor o predicador, con la connotación de ser el único facultado para ordenar, imponer las manos. Estos testimonios tempranos nos llevan también a admitir que las funciones de obispo y de presbítero eran las mismas, y que el obispo, aún después de ser ascendido de rango dentro del consejo directivo, seguía siendo un primus inter pares, un presbítero presidiendo a sus colegas, y que estos presbíteros, habiendo recibido la ordenación por imposición de manos, eran considerados todos ministros, al igual que los predicadores. En algunos de estos testimonios se describen minuciosamente las relaciones entre el obispo y sus presbíteros, y se comprueba que éstas eran semejantes a las que existen hoy día entre un pastor y su consejo ministerial. En las epístolas de Ignacio ya citadas,
aunque es posible que sean de origen posterior, se alude claramente que el obispo no debe permitir a nadie más administrar la Santa Cena y a nadie más bautizar sino él o a quien él delegue, que el presbiterio es su consejo y que su deber es presidir el culto público y estar al tanto del estado espiritual de cada individuo. Queda claro que el obispo de entonces poco a poco se fue convirtiendo en lo que hoy llamaríamos ministro, pastor o predicador, y que los demás presbíteros que no eran predicadores continuaron siendo solo ancianos dirigentes. En resumen, las Sagradas Escrituras, la historia y la tradición de los primeros padres confirman que el modelo de gobierno terrenal dejado por nuestro Señor a su iglesia se sustenta en el principio de un gobierno colegiado compuesto por una pluralidad de personas, ancianos, elegidas por la asamblea, de los cuales algunos, pero no todos, son además predicadores o pastores, existiendo la más absoluta igualdad de rango y dignidad entre todos los ancianos componentes de este consejo directivo, sean ellos pastores o directivos, estando todos sometidos a la autoridad escalonada de otros cuerpos superiores de gobierno colegiado, formados por delegados nombrados por los cuerpos subalternos. Bien. En el tiempo de la iglesia de los padres, como sucesor de los apóstoles, sí, ellos mantenían el sistema que la iglesia primitiva tenía, hasta que la iglesia católica romana, cambiando cosas, ya malogró todo, pero hasta ahí estaba así. Si poco a poco algunos pastores que tenían un poco más autoridades, por su influencia, por su capacidad. Sin embargo, ellos sí se consideraban como primero con otros pastores. El mismo pastor, pero tiene un poco más capacidad. Esa era la única autoridad que pudo poseer más. Pero igual, todos los pastores son iguales y en la iglesia ya están formando grupo de ancianos, gobernantes. Siempre en la iglesia había el líder elegido por misma congregación y otro grupo de pastores. Así estaban formando. Ahora vamos al tiempo de reformadores. Ahora, ¿quién toca? ¿Alejandrina? ¿O Frishi? Primero, ¿quién? Alejandrina. Alejandrina. Salió. Ya, Frishi primero. Antecedentes tomados de la Iglesia Reformada. Este modelo, practicado por los apóstoles y sucesores inmediatos de los primeros años de la Iglesia, se fue corrompiendo a medida que la costumbre y sucesivos concilios ecuménicos empezaron a reconocer un nivel jerárquico superior a los obispos, entre ellos al obispo de Roma por su carácter de cabeza de la iglesia de la capital del imperio. Ambrosio y Jerónimo, ya en el siglo IV, lamentablemente, el cambio sufrido por la iglesia, sosteniendo que ésta en sus orígenes había sido presbiteriana y no prelacticia. De modo que la comunidad fue perdiendo fuerza en la elección de sus líderes religiosos, al mismo tiempo que la ganaban los poderes políticos seculares. A esto se sumó la frivolidad con que se empezó a nombrar a los dignatarios eclesiásticos, atraídos por las suculentas rentas y el poder que conferían estos cargos, precipitando así, a partir del siglo V, la mayor corrupción entre gobernantes y gobernados de la iglesia de esos y de los siguientes siglos. Aunque Pauliciano en el siglo VII y luego los valdenses, los abilgenses, Wycliffe Escribió mal. y finalmente Hus se opusieron a este estado de cosas. Sus esfuerzos
no tuvieron éxito, y ya para la época de la Reforma, el modelo de gobierno prela- prel- prelaticio o episcopal, con todos sus vicios y defectos, estaba firmemente asentado en la Iglesia romana. Con Lutero las cosas no anduvieron mucho mejor, ya que la organización de la Iglesia no fue un tema de su preocupación. Implícitamente aceptó continuar el modelo organizativo de la Iglesia romana medieval, cambiando solo la dependencia administrativa, que pasó de las manos de obispos nombrado por Roma a las de príncipe secular del lugar, reemplazando la corte episcopal por un consistorio eclesiástico designado por el mismo príncipe, para que actuara en su representación en la organización eclesiástica concebida por Lutero. No había lugar para el elemento democrático o representativo. Fue la genial mentalidad de abogado de Juan Calvino la que rescató las escrituras del modelo apostólico, del gobierno, y con ello rescató la convicción de que presbíteros y episcopos eran términos equivalentes. Asimismo, rescató conceptos como el del oficio de maestro, según 2 de Timoteo 1:11, el oficio de presidente, según Romanos 12:7-8, y el don de gobernar, que muestra la Reina Valera, llamada impropiamente administrar, de 1 de Corintios 12:28-14. Más aún, Calvino también sostuvo que los pastores deberían ser elegidos por toda la Iglesia y que el sistema de consejo directivos, estructurado en forma escalonada, es válido siempre que sirva para la honra de Cristo, que el Espíritu Santo esté presente y que haya consenso en torno a la palabra de Dios. Este legado de Calvino referente al gobierno de la Iglesia se extendió rápidamente por los mismos sitios por donde se extendió su teología: Suiza, Francia, los Países Bajos, las Islas Británicas y las colonias inglesas de América. Hay que hacer notar, sin embargo, que las ideas de Calvino sobre gobierno de la Iglesia no pudieron desarrollarse totalmente en Suiza. En efecto, fueron los municipios suizos, Schwarzberg, Ginebra, Lausana, etc., los que adoptaron en votación popular las formas predicadas por Zwingli, Farel y otros, y los que desde un principio tomaron el control de las iglesias. Calvino debió acomodarse a este ambiente y sus ideas solo vinieron a aplicarse plenamente en Francia, cuya naciente iglesia de los hugonotes fue la primera que estuvo desde un principio totalmente libre de injerencias de parte del Estado. Bien, gracias. Hugonotes. ¿No? Hugonotes. ¿Volvió? Sí, Volvió. pastor, estoy acá. Ya que se burla. Ya. Entonces, está aquí, saltando Suiza, Francia, colonia de América Latina. América del Norte, ya. Ya, en las colonias inglesas de América del Norte. El modelo de gobierno presbiteriano en América del Norte tiene dos fuentes: la Iglesia Reformada holandesa, que llega en 1620, y las iglesias presbiterianas escocesa e irlandesa, que llegan posteriormente. Al ocurrir la independencia de los Estados Unidos, ambas corrientes se independizan de sus matrices en Europa, adaptando su reglamentación a la idiosincrasia norteamericana. La Iglesia holandesa reformada en América asumió en 1792 una nueva constitución, mientras que su congénere del mismo origen, la Iglesia reformada cristiana americana, siguió rigiéndose por el orden de Dort hasta 1914.
Los presbiterianos, por su parte, inician su organización formal con la creación en 1706 del presbiterio o agrupación de varias iglesias. El sínodo o agrupación de varios presbiterios empezó a funcionar en 1716 y la Asamblea General, compuesta de 4 sínodos, se inició en 1787. En 1792, por el acta de adopción, esta iglesia hizo suya la Confesión de Westminster, incluyendo la forma de gobierno, excepto en lo que se refiere a las relaciones con el gobierno secular, rechazando toda intromisión del gobierno civil en los asuntos de la iglesia. Todos los estatutos y ordenanzas de las iglesias antes mencionados no solo establecen la forma de gobierno para sus iglesias, sino que también incluyen muy intensamente los procedimientos para la aplicación de disciplina y para la ordenación de pastores, los que no se analizan en este trabajo por ser ajenos a su propósito. En cuanto a la forma de gobierno, todos estos documentos coinciden en líneas generales en los siguientes grandes principios que constituyen la principal característica del sistema de gobierno presbiteriano. Cristo, como cabeza de la iglesia, designa hombres para que gobiernen la iglesia de acuerdo con los principios escriturales. Se reconocen solo 4 oficios o funciones permanentes dentro de la iglesia. Pastores o ministros de la palabra, cuya tarea es perseverar en la oración y el ministerio de la palabra, administrar los sacramentos y en conjunto con los ancianos, aplicar disciplina y velar porque todo se haga decentemente y con buen orden. Maestros, cuyo deber es enseñar y defender las verdades del Evangelio, pero sin asumir tareas pastorales propiamente tales. Ancianos que, además de lo dicho con respecto a sus deberes comunes con los pastores, deben velar por la buena conducta de los 2 miembros de la congregación y visitar sus familias con el fin de alentarlos, instruirlos y exhortarlos respecto a la religión cristiana. Y diáconos, cuyo deber es recolectar con diligencia ofrendas y otras contribuciones de caridad y distribuirlas fiel y diligentemente entre los pobres en la medida de sus necesidades, visitar y consolar a los afligidos y aplicar cuidado para que las ofrendas no sean mal usadas, de todo lo cual deben rendir cuenta ante el consejo o consistorio y la asamblea. La forma de gobierno de la iglesia consiste básicamente en la acción conjunta dentro de un cuerpo colegiado, generalmente llamado consistorio, del pastor anciano docente, con los ancianos dirigentes elegidos por la congregación local. Existe absoluta igualdad de dignidad y rango entre todos los ancianos dirigentes o docentes. Ningún pastor tiene autoridad sobre otro pastor. Habiendo más de un pastor en una iglesia, la presidencia del consistorio se ejercerá por turnos. La unión de las iglesias se manifiesta a través del orden escalonado y ascendente de los cuerpos de gobierno que las aglutinan y la subordinación de cada cuerpo de gobierno a aquel de rango superior. Muchas gracias. Bueno, es un informe de un comité de Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Chile. Después ya vienen sus propios casos, una conclusión. Único que, bueno, aquí número verde con línea, estos todos son comentarios de atrás en nota. ¿Dónde está nota? Aquí, notas, ya cada número de azul, ahí está explicación, su base. Entonces, es un documento bien académico y, bueno, no sé el por qué. Bueno, yo no conozco de dónde saqué este documento. No tengo idea de cuándo recibí este documento. Ni sabía, ayer y hoy preparando, encontré. Y estaban muy bien preparados para la historia del sistema del gobierno. Entonces, podría ser útil para ustedes. Ya envié a ustedes este documento. Y
Bueno, ya también envié tarea de suyos. Esa sería una base de clase de hoy. Entonces, como ya en WhatsApp envié sus tareas. No tan grande. Ya. Próxima semana, Carlos sobre católica, Alejandrina metodista, José Cuya, Asamblea de Dios o Alianza, uno de dos. Y Brice presbiteriana, Joel Bautista. Investiga, bueno, ya voy a enviar algunos datos que yo tengo, quizás algunos que podrían faltar. Busca datos y forma del gobierno, solamente forma del gobierno. Eso vamos a estudiar. Cada uno prepare, explica bien que esta iglesia, cómo funciona el sistema de gobierno. La siguiente semana sería administración sobre registro de miembros, José Cuya. Brice sobre programas y Carlos documentos. Joel asistencia y otros, como viene nuevo personas. Bueno, explico un poco que toda la iglesia tiene que administrar sus miembros. ¿Quién es miembro bautizado? ¿O quién es miembro solo adherente? O si fuera iglesia presbiteriana metodistas, miembros bautismo infantiles y también fallecidos. ¿Cómo podría manejar esto? Un sistema necesitamos, un documento que cómo maneja. Eso sería José Cuya. Y Brice, este programa, culto, matrimonio, bautismo, boletines sobre estos, prepares o busque algunos ejemplos y informa. Documentos que maneja la iglesia local. Y Carlos sería dentro de documentos, informe sobre su superior o dentro de la iglesia, cómo mueve documentos, o quizá un documento para municipalidad, formulario de documentos sería. Y yo que como los hermanos no viene, bueno, si solo 20 miembros, 30 miembros, podría ver quién no vino, quién no viene, quién llegó, podría recordar, pero sí, supera 50, 100, debe chequear. Y la idea es que una vez un hermano no viniera, misma semana tiene que visitar o tiene que comunicar porque no vino. Es ese es pastoral. Claro. Claro, si no viene un culto, no vino. Eso ya está votándose, hermanos. Para esto, debe saber quién vino, quién no viene. También, quizás que si alguien viene primera vez, muchos dejan. Pero si viene una persona visitando, debe acercar, debe pedir por qué vino, cómo vino, y algún dato, teléfono, o su dirección, o amigos, debe tener datos. Puede ser una visita nomás, es miembro de otra iglesia, y un domingo está allá y como está cerca puede participar. Puede ser, igual toma datos. Pero en muchos casos, que por alguna visita o una razón vino a la iglesia, si la iglesia muestra su interés, ya comienza a evangelizar y también comienza que él tenga identidad a esa iglesia. ¿Cómo podemos conocer que viene, no viene, las visitas, etcétera? El último le diría que parte de economía, lista de diezmeros, ofrendas, ofrendaciones, cómo maneja ofrendas, cómo sale dinero y porcentaje de gasto, una parte para pastor, otra parte para educación. Debe tener un presupuesto. Sobre esto sería tercera parte.
La última sería la iglesia, que no funcionará solo nuestro pensamiento o palabra, sino debe tener un escrito, es constitución. La constitución tendría autoridad cuando la iglesia tenga alguna dificultad o sucederá algo. Entonces, sobre la constitución, cómo está formado, cómo está ordenado la constitución. Después, cuando tengamos una sesión, cómo podemos manejar, José Cuya, y cualquier persona hablando, una persona dice a otros, y si no decida bien, la congregación se van a quejar. Debe manejar bien, moderar bien, que todos pueden opinar, pero no durará mucho, y una propuesta, otra segunda, después una votación, como decida. Todo esto debe manejar bien, manejar sesiones, y también debe estar en el libro de acta. ¿Cómo puede escribir un libro de acta? Debe tener un formulario de acta también. Se cuya. Y generalmente en la Constitución hay parte de disciplina. Entonces, sobre esto, ¿cómo disciplina? ¿En qué caso? ¿Cuál sería el proceso de disciplina? ¿Cuál sería el proceso de levantamiento de disciplina? Eso sería Joel. Y Alejandrina, elección de líderes. ¿Cómo podemos elegir nuestros líderes? Es decir, ahí cada iglesia tiene ese sistema. Pues, ¿qué hago? ¿Cómo elección? Bien, esto sería sus tareas próximo. Y quisiera preguntar una cosa, que a ver, algunos escucharon que deben tener iglesia como 12 líderes, como G12 dice así, como iglesia, como Israel. Dios organizó con 12 tribus. 12 tribus. Iglesia funcionaba con 12 tribus. El mismo Jesucristo también escogió 12 discípulos. Entonces, esto sería una organización perfecta de la iglesia. La iglesia tiene que organizar con 12 discípulos. Pastor y 12 ancianos. Y cada anciano y 12 grupos. Y cada grupo 12 miembros. Es un sistema perfecta, bíblica, que la Biblia nos enseña. Ya, entonces, ¿qué opina usted sobre este? Si alguien, bueno, G12 dijera así. Generación 12. ¿Es correcto? Que lo compruebe, que nos fundamente. Claro, bueno. Pero ese sería solamente, profesor, una idea, un pensamiento. Pero la mayor de iglesias no tiene ese sistema. Entonces, toda la iglesia está mal. Solo G12 es una iglesia correcta. Cada iglesia tiene un diferente pensamiento y nunca va a haber algo, No, por eso, correcto respecto. si hablara G12 con esta base bíblica, ¿cómo vamos a responder? Sí, tiene razón. Nosotros, nuestra iglesia es mala, equivocamos. Tenemos que cambiar a 12 líderes. Vamos a hablar así. Pastor, cuando una iglesia recién está iniciando o formándose, no se puede elegir de frente 12. Ya, entonces. Claro, todavía. Claro. Pero cuando llega a 12 ya deben formar así 12 líderes. No, tampoco. Tampoco, ¿por qué? Tiene que haber un proceso. Ya. Entonces, cuando hay 100 miembros, deben elegir 12 ancianos. Bueno, yo creo que cada iglesia tiene su propio método de trabajo. Sí. Pastor Estamos Timoteo. buscando una base bíblica. Claro que argumentan con base bíblica, ¿no? Pero yo creo que no
no hay razón por qué nombrar 12, porque estaba hablando usted de que esos 12, cada uno de los 12 busque 12 y así, total que la iglesia estará llena de líderes. No, 12, después 12 personas, cada uno también preparan 12 sus líderes. Y cada persona también otros 12. Y así creció G12. Es la clave de crecimiento de iglesia G12. Buena estrategia, pero mejor sería conseguirse uno. Yo llevé un tema que era 1 a 1. Muy bueno. Debe tener un corazón más grande. 12 es mucho mejor. Claro, sí, ¿no? Y si usamos ese método, va a decir G12 que somos copiones. No, no importa que copiar o no, sino que bíblicamente correcta, no. Eso es Claro. lo importante. Y pastor, bíblicamente es correcto, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, si fuera correcta, yo pensando ya no preguntaría así. Ya no pregunto. Decidiría que vamos a hacer así. Ya. Pero bueno, mire, bueno, justo Israel fue formado por 12 tribus, pero en la práctica eran 13 tribus, porque José ha dividido a 2 tribus, Manasés y Efraín. Son 2 hijos. No hay tribu de José, sino que Manasés y Efraín. Se aumentó una más, prácticamente 13. O puede decir que también quizás eran 12 discípulos, pero había uno más que, como Matías, que aceptó. Entonces, realmente ese número 12 no tiene significación de organización. Como sucedió así, pero Dios nunca mencionaba que el número 12 es un número de organización perfecta, no. Y la práctica, bueno, la historia, que tampoco Dios en la Biblia ni en la iglesia buscaba 12 personas. Sí, tener 12 discípulos y evangelizar 12, está bien. Está bien, puede ser 7, puede ser 10. Si sea más, mejor. Sin embargo, esta es la única forma de la iglesia, forma de gobierno, ya está equivocándose. No existe esto. Porque cada iglesia, cada local, cada pastor tiene diferente capacidad, diferentes formas. Si una iglesia está llegando a 30, 40, 50, ya, yo quiero formar 12 discípulos, 12 ancianos. ¿Qué pasaría? Quizás 3, 4 ya están preparados bien, pero otros 5, 6 todavía nada. Pero solo mi idea de 12 discípulos, ya ordenando como ancianos, van a malograr la iglesia. Peor es que vamos a malograr la vida espiritual de esas personas que no están preparados. Para ser un líder, para ser un anciano, debe estar bien preparado, fiel. El número no maneja, el número no. Entrando 12 ya, designando, ordenando, ya Dios, de repente Dios me cambia a ser una persona perfecta. No, Dios no trabaja así. Entonces, está equivocando el número, que como pensando crecimiento, como Biblia sale 2 veces ese número, pero la Biblia no menciona ese número de organización de la iglesia. Cada iglesia debe buscar, según estudio de administración, en una iglesia, bueno, si iglesia grande puede ser muchos líderes, 50 líderes, como iglesia de Holongicho, tenía 1000 ancianos.
Bueno, depende de la iglesia, puede crecer más líderes. Pero según estudio de administración, el grupo núcleo de liderar un grupo es 4 a 5 personas. Es más útil, más eficiente, porque sea más, ya no llega a un acuerdo rápido o no puede reaccionar rápido. Si menos, 2, 3, bueno, igual también es un grupo que puede caer algún error. Y 4 o 5 es un número ideal para un liderazgo máximo. Si una iglesia grande, bueno, puede ser anciano, 10, 20, 30. Pero 10, 20, 30, todos reuniendo, decidir no. 3, 4, 5 personas conversa, estudia bien, después ellos ponen su idea al consistorio de 20, 30 personas, ahí ellos evaluarán, respondiendo ya va a salir mejorar. Entonces, 1, 4, 5 sería ideal para liderar un grupo de iglesia, sea grande, sea pequeña, igual es un número ideal. Bueno, según estudio puede ser más, puede ser poco menos, depende de la iglesia, o depende de capacidad, o depende de personas que están alrededor del pastor. Pero académicamente dice así. Y una persona para guiar bien, el número es entre 8 a 15. Así dice. Una persona, yo, siendo un pastor, que mis ancianos o mis discípulos, hasta 8, yo puedo hacer bien. Pasando 8 ya, poco más difícil. Llegando 12, 13, 15, ya no más, no puede. Dice, una persona, más o menos 10, 12, en número, mejor que tener contacto más íntimo, conociendo sus situaciones, orar por ellos, visitar o invitar. Es el número. Seguro, sí, ese número, esa tiene razón según estudio de administración humanos. Pero por eso la iglesia también puede organizar un celular máximo 10 o máximo 12 a 15. Si más de esto, tiene que dividir a 2. Un celular entre 5 6 un poco débil, 8 10 ya hacer muchas cosas, pero crece más, ya deben dividir. Entonces, esto también nos da una ayuda para organizar las células. No menciono mucho sobre células, pero célula es un sistema que una iglesia grande, pero cada miembro puede tener una identidad. En iglesia 20, 30, 50 no necesitará mucho, pero una iglesia 100, 1000 o 5000, cuando yo voy a la iglesia nadie me conoce quizás, y yo no voy, tampoco me conocen. Entonces, cada persona se pierde su identidad, esa iglesia. Pero si funciona ser, aunque miles de personas no me conocen, pero los miembros de mi ser me conocen bien, ellos me oran, yo también puedo orar para ellos, ahí viene una identidad. La iglesia es una familia, es una identidad. Ideal es que la iglesia no sea muy grande, como mega iglesia, quizás pierda muchas cosas buenas. Sin embargo, bueno, hay mega iglesias. A veces no se puede evitar que si un pastor predica muy bien, tiene muchos buenos hermanos, líderes en su iglesia, bueno, la gente viene. La iglesia no puede negar que vaya a otra iglesia, no. Bueno, puede decir que sí vaya a la iglesia más cercana, pero la gente, su corazón, busca una iglesia que satisfecha su alma. Entonces, esas iglesias que si existiera, lo podemos evitar, se debe buscar otra forma, que cada miembro también tenga esa identidad
reciba amor y pueda dar amor. Amén. Es células. Bien, hasta aquí hoy haremos algunas preguntas. Algunas preguntas. Gancho. Bien, entonces esta semana voy a enviar algunas tareas para que prepare la próxima semana. Entonces ya comienza a preparar la próxima semana. Las tareas de la historia de la Iglesia Presbiteriana de Denominaciones también no se olviden. Ya, pastor. Envíame sus tareas. ya, Y pastor. la mañana liturgia y el jueves inglés. Buenas Muchas gracias. noches. Gracias, Chao, también, chao. pastor. Gracias. Hasta Sí, mañana. Hasta mañana. Buenas noches a todos. Gracias.